Dios ha sido bueno y muy misericordioso con nosotros en este tiempo tan precioso de revelación y manifestación de su poder y de su gloria. Hemos estado disfrutando de esa revelación que ha traído frescura, que ha traído un nuevo respiro y que ha traído vida a Misión Cristiana del Calvario. Por eso cada semana tan importante para nosotros es estar recibiendo las directrices apostólicas, las directrices de adiestramiento y las directrices del discipulado para ir viendo la transformación de nuestras vidas, de ministerios, de discipulados, de adiestramientos, y que de esa manera podamos ir desarrollando y creciendo cada día más en el Señor. Estamos trabajando ya el manual de manifestar el poder de Dios y hoy entramos a la lección número 1, que es precisamente esta: manifestar el poder de Dios. Y las preguntas para reflexionar encontramos en esta primera lección 3 preguntas que son importantes para que nosotros las hagamos en el grupo de comunión familiar. ¿Cuál crees que fue la clave de la predicación de Jesús? Recuerda que esto debes preguntárselo a los diferentes discípulos para comprobar si ellos ya leyeron anteriormente la lección o si ellos tienen alguna idea o sencillamente pues no conocen del tema. Ahí podrás discernir y podrás ayudar a los discípulos a crecer en el entendimiento del reino de Dios. La segunda pregunta dice: ¿cuál crees que es la forma de dar a conocer a Dios? Y la tercera pregunta dice: ¿qué crees que le ha hecho falta a la predicación en la iglesia de hoy en día? Son preguntas para reflexionar, no establecen todavía nada, pero sí el conocimiento de que si leyeron o no los discípulos esta enseñanza. En el texto para memorizar encontramos en Primera de Corintios capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2, y leemos lo que dice la Escritura 2:4 de Primera de Corintios. Dice así, esto es muy importante, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ya en pasaje, en este texto para memorizar, encontramos nosotros la predicación, pero no es una predicación con palabras de humana sabiduría, es una predicación acompañada de la manifestación del poder de Dios. Y cuando Pablo hace mención de la proclamación de este evangelio, dice que su palabra no fue una predicación con palabras persuasivas de humana sabiduría, fíjese bien, sino con demostración, y ahí está la clave, la demostración del Espíritu y de poder. O sea, estas palabras iban acompañadas de la manifestación de el Espíritu y del poder de Dios. ¡Qué poderosa revelación! Ahora, en el contenido de la lección encontramos ya el primer punto que dice: manifestar el poder de Dios es un mandato. Como lo vimos la semana pasada al hacer lectura de la carta apostólica, lo primerito que encontramos en la carta apostólica es precisamente esto:
Es un mandato de Dios para la iglesia de manifestar el poder de Dios. Y cuando nosotros hablamos de manifestar el poder de Dios, lo hacemos con el entendimiento que no es opcional, no está a mi criterio si lo hago o no lo hago. Tampoco es una sugerencia, vayan y traten de manifestar el poder de Dios. No, no dice eso. Nos está enviando a manifestar el poder de Dios. Es un mandato, un mandamiento, es una orden, es una directriz que debemos ejecutar como iglesia. Recuerde que nosotros somos la iglesia de Jesucristo y Él mismo lo estableció allí en Mateo capítulo 10, verso 8, que dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracia dad, dice, dad de gracia. Entonces ya Jesús nos está enviando y nos está diciendo que lo hagamos. No nos lo sugirió y no es opcional. Nos está dando una orden de hacerlo. Fíjese solo la forma como está escrito. Dice: sanad enfermos. No dicen traten de sanar a los enfermos, si pueden sanar a los enfermos. No, dice sanad enfermos, limpiad leprosos. ¿Qué más dice? Resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Ya solo aquí, con esto, nosotros entendemos entonces que el manifestar el poder de Dios es una orden para la iglesia, es una orden para los hijos de Dios, es algo que debemos evidenciarlo con la predicación del Evangelio de Dios. Es Cristo mismo el que nos ha enviado a hacer y a manifestar el poder de Dios. Porque el sacrificio en la cruz es totalmente valioso y suficiente para que Jesucristo manifieste milagros y maravillas entre nosotros. Creo firmemente que la iglesia o ministerio que solo predica el poder de Dios, pero no lo manifiesta, no está proclamando el evangelio del reino. No sé si comprendió lo que dije ahorita. Cualquier predicador o discipulador que predica el evangelio y que predica el poder de Dios, pero sin demostraciones de ese poder, esta persona o este ministerio no está proclamando el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque este evangelio del reino va acompañado de las señales y de los prodigios que le acompañan. Por eso es importante para nosotros entender que esta predicación no es de vana sabiduría, no es con palabras aprendidas, es con la demostración del poder del Espíritu y del poder de Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo habla a los corintios diciéndoles que su palabra, su predicación no fue de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder de Dios. Entonces, si nosotros no predicamos un evangelio que vaya acompañado de estas señales, estamos menospreciando el sacrificio de Cristo en la cruz, porque solo estamos predicando un evangelio vacío o a medias. Es como decir, Cristo murió en la cruz del Calvario, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero si Cristo no resucitó de los muertos, vana es entonces nuestra predicación,
Pero si nos predicamos nosotros la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo y el poder que Él nos ha dado para que vayamos en su nombre y prediquemos la palabra y evidenciemos este reino, entonces estaremos cumpliendo con el verdadero mensaje del Evangelio del reino. No, habrá manifestación del poder de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos ha enviado a sanar a los enfermos, a limpiar leprosos, a resucitar a los muertos. Él nos ha enviado a hacer todo esto. Por lo tanto, no podemos menospreciar el sacrificio de Cristo. No podemos predicar un mensaje vacío sin manifestación del poder de Dios, y mucho menos un mensaje a medias. Si solo predico este evangelio del poder de Dios y no lo manifiesto, estoy predicando un evangelio a medias. El segundo punto dice: manifestar el poder de Dios es demostrar su poder. La proclamación y el establecimiento del reino de Dios van acompañados de señales y prodigios, es decir, de la misma manifestación del poder de Dios. Va acompañado, dice, de señales y prodigios. En otras palabras, con las demostraciones del reino de Dios. La iglesia ha sido llamada, oh gloria a Dios por esta palabra, porque si algo podemos entender es que fue llamada a predicar el evangelio del reino de Dios, pero también fue llamada a manifestar el poder de Dios. O sea, no podemos predicar un evangelio a medias. Tiene que ser un evangelio completo, un evangelio donde incluye el poder y la manifestación de ese reino. Por lo tanto, dice que la iglesia ha sido llamada para dar a conocer, publicar con evidencias y demostración lo que Dios es capaz de hacer. Mire lo que dice Marcos 16. Voy a ver aquí en las escrituras, Marcos 16. Y aunque usted diga, yo ya lo sé, otra vez leer, que aburrido, pero es importante ir nuevamente a leer Marcos 16, versículo 17 y 18. Voy a leer desde el 15 para que tengamos entendimiento de este procedimiento. Dice: y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la primera parte. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, aquí va la segunda parte, el complemento de la predicación. Una es ir y predicar el evangelio a toda criatura, y la segunda es la demostración de las señales y de los prodigios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es la demostración del poder de Dios. Significa entonces que estas señales van a seguir a la predicación del evangelio del reino de Dios. Por eso no podemos predicar un mensaje vacío sin esas manifestaciones, y no podemos solo predicarlo sin esas manifestaciones, porque entonces sería un mensaje a medias. Yo no puedo predicar Jesús sana y Jesús sanó, Jesús hizo las sanidades estas y luego digo amén, que Dios les bendiga, que les vaya bien. Si no llamo a la gente a recibir su sanidad, no estoy manifestando lo que dije con mis palabras, con mis acciones.
Ese es un mensaje a medias, es un mensaje vacío, es información, no es verdadera predicación. Entonces es interesante ver lo que el Señor nos dice que es manifestar el poder de Dios, es demostrarlo. No es solo de declararlo, es de demostrarlo. Ahora, vale la pena notar que la palabra manifestar en el Nuevo Testamento se emplea frecuentemente en un contexto significativo con la predicación. Manifestar. Por ejemplo, Jesús se refiere a lo que dijo Isaías en Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Lucas 4, versos 18 y 19, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. La primera parte. Me ha dado de su Espíritu, me ha ungido. ¿Ahora para qué? ¿Para qué? Dice ahí, para dar las buenas nuevas a los pobres. Esa es la primera parte. Pero mira lo que sigue diciendo. Me ha enviado a sanar. Ahí está la demostración. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si te das cuenta, entonces, manifestar y predicar y manifestar están enlazados. No podemos separar una cosa de la otra. No se puede, no se debe. Ya vimos que es un mensaje a medias o un mensaje vacío. Ahora, cuando hablamos nosotros de predicar el año agradable, nos damos cuenta de las diferentes cosas que dice Dios que deben manifestarse. Una de ellas dice que me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente hoy está descorazonada, abatida, afligida, temerosa? ¿Cuánta gente la atormentan espíritus de este tipo que producen temor en el corazón? Dice a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántos cautivos hay hoy en día? Porque espíritus han venido y se han apoderado de sus mentes, de sus corazones, de su voluntad. ¿Y cuánta gente vemos de esta clase cautivos del pecado, cautivos de la pornografía, cautivos del licor, cautivos? Dios quiere que los llevemos a la libertad y a dar vista a los ciegos. Estas son las demostraciones, las manifestaciones de la predicación del año agradable. Para eso el Espíritu está sobre mí y me ha ungido Dios, no solo para predicar, no solo para declarar, sino para evidenciar el poder de Dios. Dice además a poner en libertad a los oprimidos. Hoy se habla de la depresión, la opresión, y se habla como algo, como una enfermedad. Son espíritus que están atormentando al hombre, son espíritus que tienen cautivo al ser humano, y la iglesia fue llamada a proclamar, pero a demostrar, trayendo a libertad a estos cautivos, a la libertad gloriosa de Cristo Jesús. Por eso la palabra de la predicación no es solamente una palabra, sino es una demostración de esa palabra, muy importante para nosotros. Ahora, cuando nosotros leemos aquí, vemos que la proclamación de las buenas nuevas está conectada directamente a una demostración de esas buenas nuevas. Predicación y demostración. Diga conmigo, predicación y demostración. Predicación
y demostración. Ese es el verdadero evangelio. Esa es verdadera predicación. Por eso para nosotros la proclamación del evangelio debe ir seguida inmediatamente de esa manifestación del poder de Dios. No solo puedo decir yo tengo el poder de Dios, pero no impongo las manos sobre los enfermos, no echo fuera los demonios, no resucito a los muertos, no saco a libertad de los cautivos, no estoy haciendo nada. Son solamente palabras persuasivas para llevar a la gente a algo, pero aquí me está llevando el Señor a demostrar que su palabra, que Él es Dios, que Él es real, que Él es evidente en medio nuestro. Jesús fue enviado a este mundo por su Padre, no simplemente para conducir campañas de predicación, sino para mostrar la realidad del Dios viviente, quien poderosamente llenó las necesidades personales de la gente. Qué tremendo. O sea, tenemos una mentalidad de que Jesús vino a predicar solamente. No, Él vino a demostrar que Dios es real, es verdadero, que Él es el gran yo soy, que Él es el único Dios verdadero. Él vino a revelar el poder de Dios. Él vino a evidenciar que Dios no es una teoría, que Dios no es una invención humana, que no es una historia, es verdad, es genuino, es real. Por eso la evangelización de Cristo fue acompañada de la manifestación del poder de Dios. Es inaceptable en el ministerio de Jesús que sus palabras no tomaran acciones. Qué tremendo esto, ¿verdad? Sus palabras tomando acciones. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si hubiera sido así, las palabras de Jesús habrían sido palabras vacías. Pero veamos lo que dice Lucas capítulo 8. Solo en el capítulo 8 de Lucas encontramos diferentes cosas. Por ejemplo, Jesús predica y anuncia el evangelio del reino de Dios y manifestando las diferentes maneras. Primero, da una poderosa enseñanza de la parábola del sembrador. Aquí está Lucas capítulo 8, parábola del sembrador. Y luego dice, eso fue lo primero, más tarde Jesús calma la tempestad. Aquí está, Jesús calma la tempestad, verso 22. Pero luego dice que más tarde que Jesús calma la tempestad, dice en el lago de Galilea, luego echa fuera una legión. Verso 26, el endemoniado gadareno. Mire qué tremendo. Después sana a la mujer de flujo. Qué tremendo. Aquí mismo lo encontramos nosotros. Y luego, en este mismo capítulo, luego dice, también resucita de entre los muertos a la hija de Jairo, verso 40. Entonces, en el verso 4, 22, 26, en el 34 y en el 40 encontramos nosotros la demostración, la manifestación de esta predicación. ¿Con qué empezó Jesús? Con la parábola del sembrador, pero luego Jesús calma la tempestad, pero luego echa fuera el demonio de Gadara, pero luego vemos a la mujer que sana de flujo de sangre, luego vemos a la hija de Jairo resucitada. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo entonces? Está expresando y transmitiendo el verdadero evangelio del reino de Dios en la ciudad, en el pueblo de Galilea. Esa debe ser la verdadera predicación de hoy en día.
¿En qué nos hemos enfocado? En números, en convertidos, pero no en manifestar el poder de Dios. ¿Cuánta gente necesita de esta bendición? Y la iglesia que tiene ese llamado de manifestar el poder de Dios, muchas veces se queda estancada, paralizada, detenida, sin fluir. Ahora, mucha gente está necesitada de ver el poder de Dios. Casi siempre cuando uno va a los hospitales para orar por un enfermo, todo mundo quiere oración. Todo mundo cree en Dios. Todo mundo está con fe. Todos quieren salir sanos. Todos quieren que su problema se les resuelva rápido. Ahora, el verdadero evangelio de Dios es un evangelio que va acompañado con las señales. Y nosotros fuimos llamados a evidenciarlas. Ahora, acompañamiento de señales y maravillas. Esto tiene que ver con la predicación. Esto fue sin duda el tremendo poder de la predicación de Jesús. ¿Cuál? El acompañamiento de señales y maravillas. No fue el preludio ni las consecuencias de sus palabras o de su predicación. Fue simplemente predicación que no separa la presentación de las buenas nuevas acompañadas de las señales y de las maravillas, como describe el apóstol Pablo. Dice aquí el apóstol Pablo en Romanos 15, 18 y 19. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Romanos capítulo 15, 18 y 19. Pareciera arrogancia del apóstol Pablo decir, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cuánto ha llenado usted del Evangelio de Cristo? Y Pablo dice, lo que recibí, lo he dado. No dice solo lo que oí, he hablado, sino dice que lo he manifestado por medio de lo que Cristo le dio a él. Ahora, con potencia de señales y prodigios, dice. No solo dice que de predicación, sino con potencia de señales y prodigios. Ahora, no era arrogancia, era verdad. Pablo es muy genuino, muy honesto en lo que está diciendo. Usted y yo necesitamos tomar ejemplo de lo que hizo Cristo, tomar ejemplo de lo que hizo Pablo y llenar todas las aldeas, lugares, caseríos, ciudades, naciones, el mundo entero, no solo con la predicación, sino con la demostración del poder de Dios, evidenciando las señales, los milagros y los prodigios. Esto fue sin duda el poder de la predicación de Cristo. Ahora, Pablo insistentemente dijo que esta fue la forma que él había usado para predicar el Evangelio de Cristo. La iglesia hoy en día tiene conocimiento de la palabra, pero muy poca experiencia de hacer. Hay mucho activismo. Esto es tremendo. Si no, vayamos a ver las 7 iglesias de Apocalipsis. Tenían de todo, hacían tantas cosas, activismo. Y el Señor dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, le dice a la iglesia de Éfeso. Y a todas les reconoció sus trabajos, su trabajo, pero habían perdido la verdadera esencia de su llamado, que era la predicación del Evangelio y la manifestación del poder de Dios. La iglesia hoy en día está igual, con mucho activismo, mucho que hacer, pero
poco de lo que Dios nos ha mandado a hacer, que es predicar el evangelio del reino y manifestar el poder de Dios. Muy poca evidencia del poder y prodigios del Espíritu Santo. Por eso hoy en día nuestro apóstol nos ha estado llevando a tener una vida del Espíritu, a través de la revelación que Dios le ha dado a él, para que la iglesia se convierta en una iglesia transformadora. No solo que ella sea transformada como iglesia, sino que transforme las naciones, que transforme todo aquello donde la iglesia ha sido puesta. En las recomendaciones encontramos dos recomendaciones. La primera de ellas: como iglesia de Cristo que somos, debemos ver la manifestación del poder de Dios como un mandato, pues esto nos llevará a que la proclamación del reino de Dios vaya acompañada de milagros y de prodigios. 2. Analiza cómo ha sido hasta ahora la forma de predicar el evangelio de Cristo y sé desafiante en manifestar el poder de Dios. En la evaluación encontramos 5 preguntas. La número 1: manifestar el poder de Dios es un mandato. Correcto. 2. La iglesia que solo predica del poder de Dios, pero no lo manifiesta, predica un mensaje vacío o a medias. Es correcto. 3. El poder de la predicación de Jesús fue que la predicación acompañada de milagros y de prodigios. Ese fue el éxito de la predicación de Cristo. 4. Jesús fue enviado al mundo por su Padre para mostrar el poder de Dios en las personas. Correcto. Y 5. ¿De qué debe ir acompañada la predicación del reino de Dios? De la manifestación del poder de Dios. Qué glorioso es ver entonces que la predicación no puede ir separada del poder de Dios, que es la manifestación, la evidencia de ese poder. Lo que Cristo nos ha mandado a hacer, y no solamente lo que predicamos, de lo que el poder puede hacer. Hoy hemos entendido que no podemos desligar la predicación de la manifestación del poder de Dios. La predicación de Cristo, muy importante, se hizo evidente. ¿Por qué? Porque cobró vida. ¿Por qué? Porque fue evidente, la vieron. Sus palabras no solo se oyeron, sino se vieron. Así debe ser la proclamación de este evangelio. Debe oírse, pero también debe verse ese poder. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.